Tenemos el gusto de recibir en nuestros estudios al economista Felipe Míguez, que es investigador del CED, el Centro de Estudios para el Desarrollo. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Si le tenemos que sacar la fotografía de hoy al mercado laboral, ¿cómo sería esa foto? Bueno, es una foto en recuperación, digamos, ¿no? En términos de cantidad de empleos. Claramente estamos recuperando niveles prepandemia e incluso un poquito mejores. Pero eso es la foto de la superficie, ¿no? Debajo de la superficie hay un montón de elementos como para continuar analizando. Porque la pandemia fue un momento crítico. La pandemia, sin duda, a nivel histórico, va a ser un momento crítico en términos de empleo. Pero bueno, creo que ahora el mercado de trabajo vuelve a tener los mismos problemas de toda la vida, ¿no? Es decir, problemas de desempleo juvenil, problemas de acceso al mercado de trabajo para las mujeres, problemas de productividad en determinados sectores y ocupaciones. Como que nos volvemos a reencontrar con nuestros viejos queridos amigos, los sospechosos de siempre, ¿no? Pero con el dólar planchado creo que tenemos el salario mínimo más alto de la historia, ¿no? Con un dólar... Sí, ahí vuelve a haber un juego coyuntural con el dólar, un poquito más alto, un poquito más bajo. Por eso digo, creo que de fondo siguen estando los mismos tres problemas del mercado laboral desde hace ya años, que son con los que nos vamos reencontrando ahora que este shock de pandemia, guerra de Ucrania, etcétera, bueno, nos empieza a volver a dejar con los mismos viejos sospechosos, ¿no? Justamente el otro día hablando en la radio con un periodista que vive en Europa, nos decía, Putin le cambió la agenda al mundo, ¿no? Con el tema de la guerra. ¿Es tan así? ¿Podemos decir que hoy la guerra está incidiendo en algo que podemos sentir como tan lejano como el mundo, el mercado laboral en Uruguay? Bueno, me meto ahí un poquito en un tema que no es mi métier, pero sin duda que la guerra de Ucrania ha cambiado las prioridades, eso está claro, ha afectado un montón de elementos de precios, que eso juega acá muy rápido, sobre todo en los sectores que exportan. Yo no tengo la intuición, la sensación que haya afectado el mercado de trabajo directamente, claro, en términos de cantidad de empleos. Sí, obviamente transitiva cuando tenés problemas de las empresas, de precios. Sin duda, ahí está, exacto. Con los precios seguro sí por el lado de los salarios, ¿no? Masa salarial, digamos, cantidad de empleos y salario. Pero creo que igual, más allá de esta coyuntura, yo no quiero ser repetitivo, pero seguimos teniendo los mismos tres problemas que nos cuesta abordar. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, yo creo que en primer lugar un tema de desempleo juvenil de hace ya larga data. El desempleo en el primer tramo etario triplica el del siguiente tramo etario, digamos 17 a 24 años, es 3 veces más que 24 a 29. Ahí tenemos un problema que es especialmente alto no solo en el contexto de la región, sino en el contexto mundial. En general los jóvenes tienden a tener mayores tasas de desempleo, vamos a ver que es algo de flujo, es decir, busco mi primer empleo, me cuesta un poquito más, pide más experiencia, pero después me acomodo. En Uruguay es sorprendentemente alta la cantidad de jóvenes. ¿Por qué? Bueno, excelente pregunta. Ahí yo creo que debe haber 2 o 3 cosas que están jugando, ¿no? Obviamente el valor de la experiencia es muy importante en el mercado de trabajo. Muchos jóvenes dicen, bueno, pero piden 2 años de experiencia y ¿quién me da esos primeros años de experiencia, ¿no? Yo tengo la sensación y hay alguna evidencia que va aportando por ese lado de que el divorcio entre educación y trabajo es tan grande que ya ni siquiera niveles de educación media superior, es decir, el último tramo del liceo, son suficientes para el mercado de trabajo. Estamos en plena reforma, en discusión por una reforma educativa. ¿Habría que pensarse en ese sentido entonces en una educación tomando como objetivo lo que es la posibilidad del mercado laboral para modificar esto? Sí, yo te lo planteo al revés. Creo que sería imposible no pensarlo para vencer la reforma educativa, ¿no? Es decir, los jóvenes van a pasar por el mercado de trabajo y que la educación no les dé habilidades y competencias y no trabaje actitudes para encararlo, pareciera ser una reforma que no mira a los jóvenes, sino que se mira más el ombligo, ¿no? Aparte la educación te puede dar esa experiencia que después te exige el mercado laboral. Es lo que está faltando. O una escolaridad lo suficiente como para que alguien te contrate. Exacto. Porque tu escolaridad indica que podés ser un buen profesional. Claro. Sí, ahí hay de todo. Es decir, uno esperaría que la educación media básica y media superior, y ni que hablar la terciaria, formara con determinadas competencias para desempeñarte en el mercado de trabajo. Cuando uno mira el desempleo que publica el INE por nivel educativo, es bien llamativo ver que los universitarios tienen un desempleo del 1%, diríamos friccional, gente que está buscando cambiar de trabajo, no mucho más. Y todos los distintos niveles educativos por debajo de terciario y universitario son 9-10% de desempleo. Es decir, hay algo que no les permite insertarse del todo bien, más allá de haber estudiado 12, 13, 14 Dijiste 3 problemas. El primero, desempleo juvenil. El segundo... El segundo es un tema de productividad. Hay sectores que deben ser más productivos, sobre todo con este cambio
muchos hablan de que se acabó el bono demográfico, ¿no? Hay ahí un desafío bien importante. Y el tercero es la integración de las mujeres en determinados sectores, que todavía les sigue siendo un poquito adverso para sumarse, y en términos de acceso al mercado de trabajo, con compensación de otras tareas típicamente asociadas a mujeres. Entonces, bueno, ahí hay 3 desafíos como bien importantes que me parece que son con los que nos volvemos a encontrar ahora que afloja un poquito el shock transitorio. Y las cifras de desempleo o de empleo, como quieras mirarlo, ¿cómo las evaluarías hoy? Y bueno, un poco lo que decía al principio, claramente son mejores es decir, hay una recuperación desde el shock de la pandemia, acercándonos a niveles de 2019, que tampoco eran los mejores en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Entonces, y además del número se mencionaba, y ese es un concepto interesante que le puedes explicar a la audiencia, que es el de la calidad del trabajo. No solo que hubiera un desempleo alto, sino quienes estaban empleados, esa calidad del empleo no era la mejor. Sí, ahí la calidad del empleo típicamente lo mediríamos por formal o no formal, es decir, Claro. empleos que aportan a una seguridad social que les permite el día de mañana si se enferman o el día de mañana cuando se jubilen tener un colchón para poder apoyar. Ahí hemos visto un empeoramiento, pero además la pandemia lo que ha hecho es, si uno lo mira como jerárquicamente, si hiciera ese ejercicio, ha afectado a muchos empleos que tenían que ver con venta en comercios, con atención al público, de repente con niveles educativos no tan altos como exigencia, y sí ha transformado más el desarrollo de empleos del mundo de las TIC, de informática, donde hay mayor demanda por capacitación, ¿no? Entonces, esa composición en la demanda puede haber cambiado y haber generado alguna diferencia, de vuelta, no solo en la foto, sino como más debajo de esa superficie, que es interesante continuar Eso mirando. te quería consultar. Después de la pandemia sabemos que ha cambiado bastante el mapa, ¿no?, del mundo laboral. ¿Cuáles son aquellas profesiones o aquellas puestos, rubros que han crecido debido justamente a la pandemia? Bien, ahí no me animo a hablar de causalidad, pero lo que sí sabemos, con el CED hicimos una investigación a principios de año que mostraba estos desfasajes en los sectores. Lo que veíamos claramente es que sectores asociados a las STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, para su sigla en inglés, tienen una demanda muy importante. Y acá hablo no solo de desarrolladores web, sino todo lo que tenga que ver con ingeniería, electromecánica, electrónica, sectores asociados a la salud, ocupaciones asociadas a los acompañamientos de personas. Esos son los que están empujando un poquitito la demanda laboral, que no quiere decir que encuentren del otro lado oferta necesariamente, claro, ¿no? Porque en realidad si uno mira la ocupación en Uruguay, la gran mayoría está ocupada en sectores de comercios, ventas, atención al público, ¿no? Acá el sector que más está empujando en términos de demanda, por lo menos lo que vemos en el portal de empleo BuscoJobs, está asociado a niveles educativos quizá un poquito más altos. Entonces ahí empieza a haber como un desfasaje, ¿no? Claro, y ahí es difícil, ahí me parece que se vuelve difícil también lo que es la capacitación educativa, que obviamente nos estamos dando cuenta que es una faltante, que a veces tendrás que ir acomodándose esa capacitación a las posibilidades reales de encuentro laboral. Porque, o sea, tú no podés capacitar a todo el mundo en todo pensando en que vas a conseguir un laburo. Tenés que ver, bueno, cuáles son las ofertas principales para, bueno, capaz que rumbear por ese lado. Y capaz que de acá a 5 años la oferta cambia y hay que dirigirse hacia otro lado. Es difícil eso, más allá de lo educativo, ¿no? Porque después la gente puede estar capacitada y después no haber disponibilidad de un empleo. Sí, tal cual. Eso es un desafío grande, sobre todo en este contexto en el cual el conocimiento va cambiando, la tecnología va empujando lo que parece que necesitamos saber para trabajar. Los empleos que desaparecen y los que aparecen. Sí, y los que en el medio se van transformando. Es decir, los contadores no hacen lo mismo que hacían hace 10 años. Entonces, capaz que ahí una óptica por donde encarar el problema es ponerle más foco en aquellas habilidades que posiblemente no cambien, o que son difíciles de pensar, que la capacidad de aprender, la capacidad de adaptarme, la capacidad de comunicarme, trabajar en equipo, que me permitan después reconfigurarme o reconvertirme cuando cambie el conocimiento técnico, que es un dato que va a cambiar. Entonces, ese trabajo en otro tipo de competencias que a veces las dejamos como por fuera, pasa a ser como bien relevante, me parece, en este contexto. El número de migrantes que está llegando al Uruguay, ¿es relevante en términos de mercado laboral? Es una buena pregunta. No tengo cifras exactas para compararlo. Lo que sí, en la medida en la que vaya aumentando, va a ser relevante en términos de mercado de trabajo, pero también en términos del sector educativo. Es decir, por gente que, dependiendo del nivel educativo con el que vengan, en general alguna oleada más hacia el sur llega con algunos niveles educativos un poco superiores, en términos de certificación y en términos de reconocimiento, de aprendizajes previos.
bueno, que va a determinar cómo entra en el mercado de trabajo, ¿no? Pues no es lo mismo un ingeniero que está reconocido como ingeniero que quiere meterse en el mercado de trabajo que un ingeniero que no puede reconocer su título y tiene que reinventarse. No, porque alguna de las críticas que a veces surgen es, bueno, esa gente calificada que viene del exterior ocupa plazas eventuales de está pasando en la salud. Bueno, en Está pasando el la sector salud. servicios, gastronomía, por ejemplo, conozco muchos ejemplos de gente que dice que prefiere siempre extranjeros a uruguayos. Entonces, cuando hagas la radiografía del sector, de determinados sectores, te vas a dar cuenta que hay mucha gente extranjera que no estaba hace 5 años. Sí, eso se va a sentir sin duda. Obviamente eso va a presionar a cierto nivel de competencia para quienes estaban en ese sector de servicios. A priori puede ser un buen estímulo para mejorar, para formarse más, para capacitarse más. No hay demasiada evidencia de que esos shocks inmigratorios destruyan empleos para los locales, sino más bien hay como más evidencia de una reconfiguración. Sí, es una sensación. Es una sensación con lo mismo podría decirle a la invasión de Robocop, que me viene a robar los trabajos, ¿no? De que los robots vienen a acabar con el empleo. Exacto. Bueno, en general, por suerte, las soluciones tienden a ser un poquito más creativas y menos de shock Hay organismos públicos que tienen sistemas de becarios en los distintos rubros, yo que sé, en comunicación, etcétera, informática. ¿Debería de potenciarse más a nivel público e incluso privado este sistema de becarios? Porque es una manera de generar justamente ese antecedente que a veces te exigen en un trabajo y Bueno, no lo lográs. El jornal solidario ha funcionado en el interior también como una experiencia laboral. Claro, pero debería de aumentar ese sistema a público y privado. Decir, bueno, tomo becarios y ya les sirve de antecedente en lo que es para un trabajo futuro, ¿no? Sí, bueno, justo me tocaste un tema sensible, es decir, yo estoy convencido que sí, y la apuesta que no sea como esta vieja sensación de pasantías que viene igual a ordenar y casi que por defecto va a aprender cosas, ¿no? Sí. Sino como articular en un proceso de formación. Formación dual es una alternativa, quizá el más refinado, podemos ir bajando un poquito, pero que acompañe lo que está aprendiendo en aula la persona y lo que está haciendo en el trabajo, ¿no? Sí, que se transforme en, digamos, una mano de obra barata. Claro. ¿No? Por supuesto. Estamos hablando con los mismos derechos que un funcionario, pero por un año. Por descontado, así, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el espacio de trabajo es un espacio de aprendizaje insustituible, claro. ¿no? Entonces, ¿por qué no alinearlo? Ya hay algunas experiencias en Uruguay bien interesantes, Inefop está trabajando también en esto. Entonces, me parece que por ahí hay mucho camino para andar de acercar empresas y centros educativos para potenciar procesos. Junta Departamental de Montevideo tiene el sistema de becarios en informática, en relacionamiento con la comunidad, etcétera, y la verdad que trabajan bárbaro y es una experiencia que toman increíble, pero debería, creo que incentivarse más eso, ¿no? Sí, incentivarse y trabajarse en la certificación, que le doy después al joven para salir al mercado de trabajo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Gracias, Felipe, por venir. Muchas gracias a ustedes. Lo mismo digo.